Hola Ruth, hola Oscar, bienvenidos. Ahí se está uniendo Mario Bornia. A ver, acá estamos. ¿Cómo andan? Hola, Bienvenidos. ¿Me pueden ver? Hola Ruth, ¿qué tal? hola, ¿Cómo estás? bien, acá estamos. Oh, el otro día no escuchaba nada, pero había mucho viento acá en la Patagonia. Esos vientitos. Oh, Hola, esos vientitos. ¿qué tal Oscar? ¿Cómo estás? Bien, bien. Recién termino Bueno. de ver el video tuyo de ayer en Radio Lateral. Ah, ¿te gustó? Sí, lo que pasa es que me estás ocupando toda la semana. Te voy apareciendo. Bien. Ahora el jueves que viene seguimos con Monteagudo. Ahí estamos haciendo unas biografías, está lindo. Eh, Ahí tengo a Mario Borne uniéndose. Hoy entendemos que siendo viernes, que es una fecha, digamos, distinta a la que habitualmente tenía que ser, no sé si cuánto se van a aprender al vivo. Pero bueno, vamos a seguir adelante, vamos a terminar nuestro curso. A ver, ahí está. Pucha, bueno. Decía, vamos a terminar el curso y bueno, permítanme un minutito. Primero voy a cumplir con las tradiciones. Voy a saludar entonces hoy que es nuestro último encuentro en este curso. Bueno, no. Decía, voy a saludar entonces a los inscriptos, a todos en esta última charla. Bueno, a ver, Agostina Sega, Alexa Mariela Pizzali, Andrea Torno, Cristina Terraño, Grisel Mariela Melnik, Guillermo Elman, Javier Valente, Jonathan Agudo, Juan Manuel Martínez Chas, Juan Miguel Rodríguez Murphy, Luis Marcelo Luchetti, Mariana Cortelliani, Mario Enrique Bornia, Mario Laje, Néstor Barbieris, Nicolás Barrientos, Nilda Beatriz Kosariski, Oscar Holguín, Sergio Fernández, Silvia Egli, Silvia Rodríguez Equiza. Bueno, a todos el saludo, el agradecimiento por haber acompañado también este curso. Permítanme contarles algunas novedades. El lunes que viene iniciamos este curso de Nacimiento de la Argentina, que es un curso síntesis del proceso entre 1810 y 1830. Y el martes pasado iniciamos nuestra historia precolombina, nuestra historia antigua de América, con el primero de Mesoamérica. Eh, bueno, muy lindo curso, como siempre les digo. Y el lunes 23 estamos empezando los pueblos de América frente a la conquista. Para los que les interese la historia de América antigua, la historia también de la conquista de América, ahí tenemos un lindo cursito integrador. Eh, ya estamos cerca del fin de la primera mitad del año. Y en la segunda mitad vamos a estar haciendo algunas charlas abiertas con distintos temas, además de una nueva propuesta de cursos para los que quieran desarrollarlos. Así que bueno, los que estén atentos ahí a las redes y demás, a ver qué es lo que va apareciendo. Este, bueno, Te vamos pregunto, a... Sí, sí, Ruth, adelante. sí, te pregunto, el lunes, dijiste que el lunes empieza el nacimiento de la Argentina, este lunes que viene, No, nacimiento de la el lunes Argentina. 23 los pueblos de América frente a la conquista. El Ah, jueves bien, que bien. viene, 12, jueves Ah, 12, jueves. empieza el nacimiento de Bien, Argentina. porque me gustan esos dos empiezan.
Bien, bien. A ver qué. Lo veo ahí a Mario Bornea que no puede entrar. Y tenía que agarrar un minutito, a ver. Bueno. Bueno, vamos a retomar un poco. Escucha, tengo un ruido en este auricular. El, el proceso del artiguismo, el proceso de la disidencia federal del litoral, como ya dijimos y hemos repetido, y me parece que digamos, lo estamos repitiendo para que sea un concepto que quede bien, bien fijado, eh, es un proceso de disidencia dentro de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Provincias Unidas que en 1816, en el Congreso de Tucumán, al declarar la independencia, asumen el nombre de Provincias Unidas en Sudamérica. Y este cambio de nombre de 1816, de Provincias Unidas del Río de la Plata a Provincias Unidas en Sudamérica, es un cambio fundamental, parece sutil, pero señala el cambio en el lineamiento de la política del Estado. Si la cuestión federal y la cuestión de la integración nacional era un tema interno en disputa en los primeros años, en 1816 pareciera por un breve periodo, resolverse en favor de una política integradora. Y para acompañar esa política integradora necesariamente hay que darle derechos a los pueblos de las provincias que se van integrando al territorio. Al rebautizar al Estado como Provincias Unidas de la América del Sur, Provincias Unidas en Sudamérica estrictamente, eh, la, digamos, lo que se expresa de esa manera es la intención de seguir incorporando a las provincias del Alto Perú, eventualmente también a Chile, porque se está preparando la campaña sanmartiniana que va a cruzar los Andes, y entre las instrucciones que el director general de las Provincias Unidas, el director supremo de las Provincias Unidas, Juan Martín de Pueyrredón, le entrega a San Martín, entre esas instrucciones, este, una es la de qué hacer con el Estado de Chile una vez que se obtiene la independencia. Las instrucciones son específicas y claras en el sentido de darle al pueblo chileno la libertad de tomar un camino político que exprese las condiciones políticas del mismo Chile, y buscar una organización del Estado que se asemeje lo más posible al Estado de las Provincias Unidas para poder incentivar una alianza. Juan Martín de Pueyrredón en estas instrucciones le va a dar un orden de prelación de ideas. En primer lugar, en la medida de lo posible, que Chile se incorpore a las Provincias Unidas, que sea una más de las Provincias Unidas. Si esto no es posible, que asuma una forma de Estado lo más parecida posible a la de las Provincias Unidas, pensando en una federación, y si esto no fuera posible, que adopte una forma de Estado que no haga imposible, por lo menos en un futuro, la federación. Este cambio en la perspectiva de las Provincias Unidas tiene que ver con la entrada en la política, en la toma de decisiones del grupo de San Martín dentro de la logia Lautaro. Había habido una división interna dentro de la logia entre alvearistas y sanmartinianos, lo decimos así para sintetizarlo. También podríamos decir que el sector de Alvear es más proclive al centralismo porteño, y San Martín percibe rápidamente que el centralismo porteño es uno de los problemas que tiene la integración del Estado. Con la llegada del grupo de San Martín al gobierno, viene el directorio de Juan Martín de Pueyrredón y la conducción militar del ejército por Manuel Belgrano. O sea que ahí nos damos cuenta cuáles son los grandes pilares políticos de este nuevo momento.
acompañando esta nueva perspectiva para el Estado de las Provincias Unidas, va a San Martín a entrar en un intercambio epistolar muy intenso con Gervasio Artigas, con José Artigas. En ese intercambio epistolar, San Martín va a dar dos puntales, dos ideas centrales. Por un lado, va a coincidir con la idea del artiguismo de que la capital de las Provincias Unidas debe estar fuera de Buenos Aires, ¿no? Esto coincide con lo que era uno de los puntos de las instrucciones del año 13, las instrucciones que el artiguismo había dado a sus diputados al Congreso de 1813, que la capital estuviera fuera de Buenos Aires. Y este punto nos habla de, de lo que era el problema central de la conformación del nuevo Estado, que era la identificación con el puerto internacional, con el puerto de aguas internacionales que tenían las Provincias Unidas y la capital. Es decir, al reunirse en un mismo lugar la capital del Estado con el puerto de aguas internacionales, claramente lo que estaba pasando era que el sector mercantil dedicado al comercio internacional tenía una gravitación desproporcionada sobre el Estado. Esto es lo que intenta contrarrestar esta etapa de 1816 de la logia. Finalmente, en el 17, el Congreso se traslada a Tucumán, perdón, a Buenos Aires, se traslada de Tucumán a Buenos Aires, y nuevamente, a partir de ese año, la política del Estado central va a volver a torcer hacia el centralismo porteño. Es decir, cada vez que el poder residía decididamente en la ciudad de Buenos Aires, volvía a adoptar una perspectiva porteñista, centralista, digamos. El segundo aspecto que va a difundir, a defender fuertemente José de San Martín en relación en relación al vínculo entre las Provincias Unidas y la disidencia federal es: esto es una disidencia política, no podemos usar las Fuerzas Armadas de la Patria que están a disposición del proyecto de emancipación para esta lucha interna, ¿no? San Martín se va a negar sistemáticamente a conducir sus ejércitos a reprimir a la disidencia federal. En ese escenario, digamos, por un lado, San Martín retarda o posterga el frente interno, es decir, que Artigas no tenga que atender la lucha contra las Provincias Unidas al mismo tiempo que está dando una respuesta a la invasión portuguesa en la banda oriental. Y por supuesto esto José Artigas lo va a ver con muy buenos ojos y va a tener hacia San Martín una predisposición y un acompañamiento destacado. Vamos a ver ahora algunas cuestiones que estaban en el muro. Agostina, bienvenida. No, perdón. Sí. Eh, te tenés que retirar ahora enseguida. Me decís acá, bueno, después lo ves, está bien. Ahí, Agostina, estabas preguntando si implicaba beneficios para Buenos Aires, pero por ahí, ¿a qué momento te referías de lo que yo venía diciendo recién sobre los beneficios para Buenos Aires? No hay problema. Escribime ahí la pregunta un poco más desarrollada. Yo tengo acá algunos temitas que habían quedado en el muro que quería compartir con ustedes. No. No quería que quedara estas consultas
fuera del temario. Bien. Mario, que está tratando de entrar, Mario Bornia, que todavía está ahí tratando de entrar, está con algún problema. Bueno, vamos a esperar para contestar eso, a ver si Mario entra. El otro Mario, Mario Laje, nos decía, a ver, bueno, esto no tiene mucho que ver con el tema. Eh, bueno, Mario nos preguntaba un poco por el... Ahí entró Mario Bornia, bien. Bienvenido, Mario. Eh, Estoy leyendo tus notas en el muro, Mario. Veo que hubo algunas más, me parece. Sí. Eh, Mario, por ahí si querés, si querés por ahí pasar o qué pregunta de las que habías puesto en el muro, que eran bastante amplias, querés que abordemos ahora para especificar un poco. Lo que estaba preguntando Agostina, dice, claro, en los momentos en que, exactamente eso estamos diciendo, que en los momentos en que el poder se asienta en Buenos Aires, gana el centralismo porteño. Pero de todos modos hay en la ciudad de Buenos Aires y en la campaña bonaerense una tensión, porque también hay sectores del federalismo. Vamos a ver, voy a compartir acá, perdónenme, algunas de las figuras que acompañaron la gesta artiguista para que se vea justamente esto, ¿no? Como algunos, o sea, la presencia de los porteños también en ese proceso. Lugartenientes de Artigas, dice la lámina. Por un lado tenemos los llamados caudillejos por la historiografía liberal, que se trata en realidad de importantes jefes, en su mayoría locales, con gran ascendente en la población. Por ejemplo, tenemos ahí a Andrés Guazurarí en Las Misiones, Miguel Barreiro, Blas Basualdo y Fernando Torgués, que son jefes locales, territoriales dentro de la banda oriental. Eusebio Ereñú, un jefe político de la ciudad de Concepción del Uruguay, o sea, de la provincia de Entre Ríos, lo que va a ser la provincia de Entre Ríos. Y Pedro Campbell, que va a dirigir la escuadra corsaria. Artigas va a crear un corso fluvial en el río Paraná, Uruguay y Río de la Plata, y Pedro Campbell va a ser el capitán de esa escuadra corsaria. En las provincias aliadas, ahí tenemos cuatro nombres. José Benito Monterroso, sacerdote cordobés, fue uno de los ideólogos del artiguismo. Francisco Candiotti, quien era llamado el príncipe de los pobres, el empresario mular más importante de la provincia de Santa Fe y que fue el primer gobernador de Santa Fe en 1815 por muy poco tiempo, porque va a morir a los 3 meses de asumir el cargo, pero ya era una figura eminente dentro del territorio de Santa Fe. Va a ser sucedido por Estanislao López, que era el capitán de milicias que finalmente había logrado imponer a Candiotti como gobernador. Y por último, Francisco Ramírez, que es la figura que va a emerger en la provincia de Entre Ríos, contrapunteando con Eusebio Ereñú. Eusebio Ereñú va a asumir la jefatura política y Francisco Ramírez la jefatura militar de la provincia. Luego, como veremos enseguida, en el año 20,
Francisco Ramírez se va a autoproclamar gobernador de la provincia de Entre Ríos y va a iniciar la etapa final del proceso artiguista. Los aliados porteños, Felipe Santiago Cardoso, Bruno Rivarola y Vicente Funes. Fíjense que Bruno Rivarola y Cardoso están entre los diputados al Congreso que envía la provincia oriental, ¿no? Son porteños. ¿Por qué está ahí resaltado Felipe Cardoso? Porque va a ser tal vez la figura del federalismo artiguista más destacada de la ciudad de Buenos Aires. Se le va a seguir un juicio, le van a capturar todos sus papeles y allí entre ellos se va a secuestrar un montón de correspondencia entre Cardoso y Artigas. Pero también va a ir surgiendo un partido federal, bueno, con estas figuras, pero también otras más, va a ir surgiendo un sector federal de la provincia de Buenos Aires que poco a poco va a tener eh, dos nombres rutilantes, que son Soler y Manuel Dorrego, ¿no? Entonces, Manuel Dorrego, que en 1815 combate contra Artigas porque está combatiendo a las órdenes de Buenos Aires, en 1816 va a ser uno de los que protagonice un breve triunfo del federalismo en Buenos Aires y luego en 1820 también va a estar Dorrego en el breve periodo que el Partido Federal domina la provincia de Buenos Aires antes de la restitución del poder de los centralistas. Cuando decimos los centralistas, o también los directoriales, va a ser el nombre político que van a recibir en la época, nos referimos al sector que finalmente va a ser el que conocemos en la historia política argentina como unitarios, ¿no? Bien. Espérenme un chiquitín. Por otro lado, Artigas va a buscar extender sus vínculos con el resto de las provincias americanas y va a hablar en sus cartas y en algunos documentos de lo que va a llamar el sistema americano. El sistema americano es una referencia básicamente a la independencia y la unidad, ¿no? Cuando se habla del sistema americano, fundamentalmente se está hablando de eso, de la independencia respecto de España y la unidad entre los pueblos de América. Le va a escribir a José Gaspar Rodríguez de Francia. Ahí me interesa esa cita: solo Buenos Aires se opone a la regeneración. Feliz es esa gran provincia, el Paraguay. Y esta, la banda oriental, si aniquilando la nueva esclavitud restablecemos el sistema popular. Fíjense cómo Artigas apela acá a algo que él comparte con Rodríguez de Francia, que es la idea de crear un poder fuertemente basado en la participación política de los sectores populares. Dice Agostina ahí en el chat, ¿hay diferencia entre centralismo y unidad? Bueno, lo acabo de aclarar, sí, cuando hablamos de centralismo nos referimos a ese partido que luego se va a llamar los unitarios. Exactamente, exactamente, distintos momentos históricos, perfecto. Bien, sigamos ahí viendo un poco las relaciones de Artigas con el conjunto de las provincias. Se escribe con los gobernadores que sospecha afines a su causa y hasta le envía una carta al presidente de la audiencia de Charcas, en el Alto Perú, invitándolo a unirse al sistema de América. ¿Y qué es el sistema de América? Las Provincias Unidas, en las cuales la Liga de los Pueblos Libres es una disidencia interna. Mantiene una correspondencia fluida con diferentes líderes locales, futuros caudillos de las provincias, entre los que mencionamos a Juan Bautista Bustos, jefe militar implicado en las campañas al Alto Perú,
que ya para 1816 va a estar establecido en Córdoba y va a ir emergiendo como jefe de la facción federal. Juan Felipe Ibarra, capitán de la facción federal de Córdoba, ¿no? Juan Felipe Ibarra, capitán de milicias de la frontera chaqueña en Santiago del Estero, quien sería el primer gobernador de esa provincia cuando Santiago del Estero se separe de Tucumán en 1820. También mantiene una correspondencia fluida con Artigas. Bernabé Araoz, el primer gobernador de Tucumán también, y que va a ser un líder regional, así como Artigas es un líder regional en el litoral. Bernabé Araoz lo va a ser en las provincias andinas, y por supuesto, quien va a ser tal vez la figura más eh, digamos, políticamente más significativa, porque lleva adelante el proceso en la frontera militar, pero además en una frontera política, que es la provincia de Salta, donde tal vez el centralismo porteño tiene algunos de sus principales aliados. Eso hace que Salta como provincia tenga en su debate político interno replique fuertemente las tensiones que hay también en el conjunto de las Provincias Unidas. Se cartea también con el gobernador de Cuyo, San Martín, que ya lo hemos mencionado, está en la formación del Ejército de los Andes. En 1817, San Martín, bienvenida Silvia también ahí, San Martín va a cruzar finalmente la frontera con Chile y entonces va a sostener esta posición de no entregar el ejército, de mantenerse en Chile durante un año y medio en lo que va a ser la campaña de Chile y luego retener el ejército para continuar su campaña al Perú. Y en esta tesitura va a desobedecer las instrucciones de Buenos Aires, que lo convoca a reprimir a la disidencia federal del litoral. Eh, Al respecto, tenemos las expresiones de Lord Stranford, embajador inglés en Brasil y jefe de la representación diplomática en el Río de la Plata. En uno de sus últimos informes como embajador ante la Corte de Portugal en Río de Janeiro, Lord Stranford informa a sus superiores en Londres en 1816. Se cree que San Martín ha escrito para proponer un arreglo amistoso con Artigas, que éste en su actual estado precario, o sea, precario porque está peleando a dos bandas, probablemente estaría dispuesto a escuchar. Se sabe que tiene gran confianza en San Martín. Esto es esta pequeña ventana de ver cómo Artigas es visto por el embajador británico en el Río de la Plata, nos permite también eh, entender cómo se va organizando los bandos en el proceso político. Entonces, finalmente, en este mismo año 16, en el que Artigas está, decíamos, en el cenit de su poder, ¿no? En 1815 habíamos caracterizado como el cenit de Artigas porque dicta el reglamento de tierras, dicta el reglamento de comercio, se produce el Congreso de Oriente, o Congreso de Arroyo de la China. Y digo, en este mismo momento el resto de las provincias unidas están haciendo el Congreso y declarando la independencia formal respecto de España y Portugal invadiendo la banda oriental. Ese es el cuadro de 1816 desde el cual debemos partir. Artigas peleando con Portugal en la banda oriental, buscando tender relaciones en el conjunto de las provincias unidas e incluso más allá de las provincias unidas. San Martín como un aliado que por lo tanto le garantiza a Artigas que no peligra de tener que enfrentar al grueso del ejército de las Provincias Unidas, e incluso un pacto temporal entre Juan Martín de Pueyrredón y José Artigas, en el cual Pueyrredón le va a hacer una entrega de suministros, armas, monturas, equipaje para la guerra y dinero a Artigas.
el pacto se va a llegar a cumplir, la entrega de armas no va a ser un apoyo determinante, pero va a ser un refuerzo para las fuerzas artiguistas que pelean contra los portugueses. Todo eso ocurre en el año 16 y ya en el año 17 nuevamente empiezan las presiones sobre Santa Fe, de Buenos Aires sobre Santa Fe. Finalmente, en el 18 tienen que prepararse nuevamente para combatir en ese frente. ¿Por qué está tan abierto el frente de Santa Fe? Voy a tratar de representarlo en este mapa que no tiene las fronteras, pero lo van a poder identificar. Está mostrando un escenario del año 15, pero nos permite ver también el problema. En los banderines son las provincias que en el año 15 se unieron a la Liga Federal. Montevideo ya en poder de Artigas, Yapeyú, Las Misiones, Corrientes, Concepción, que es la capital entrerriana en ese momento, Santa Fe y Córdoba, y Artigas establecido en su campamento de purificación. El mapa lo que muestra es la salida del ejército en el año 15 a atacar Santa Fe, del ejército de Buenos Aires al mando de Alvear, y lo que va a ser la sublevación de Fontezuela, que va a liquidar, a terminar con el gobierno de Carlos María Alvear. El- lo que quería ver que se viera en este mapa es que Buenos Aires está relativamente aislada porque Santa Fe y Córdoba, pero sobre todo Santa Fe, que prolonga su frontera hacia la frontera sur, interrumpe la comunicación de Buenos Aires con el resto de las provincias. La incorporación de Santa Fe a la Liga de los Pueblos Libres es la gran victoria estratégica de Artigas porque aísla a Buenos Aires. Pero ese aislamiento de Buenos Aires nunca pudo eh, materializarse en una victoria efectiva, rotunda, contra el centralismo porteño, toda vez que siempre es un poder apoyado, un poder político, una facción política apoyada en el poder económico y tenía una mayor capacidad de reorganización en los momentos en que, bueno, había perdido alguna cuota de poder. Entonces, habiendo en el año 16 entrado Portugal definitivamente a la banda oriental, una columna de esa invasión ataca a los pueblos de las Misiones y Artigas va a pelear fundamentalmente en el frente de las Misiones y una segunda columna avanza sobre Montevideo. Al mismo tiempo, y quería que hiciéramos una parada para hablar del tema del Congreso de Oriente. Al mismo tiempo que Artigas tiene que pelear en estos dos frentes contra Portugal, digo, las Misiones y Montevideo. En el año 17 empieza la presión de Buenos Aires sobre Santa Fe, pequeñas excursiones, intentos de ataque a la ciudad que son repelidos, pero finalmente en el 18 se le va a dar la orden a Manuel Belgrano de que vaya con su ejército del norte a Santa Fe y liquide por lo menos la pertenencia de Santa Fe a la Liga de los Pueblos Libres. Ahí va a abrirse un nuevo escenario, que es el escenario de la crisis final, por eso lo dejamos en ese stand-by, ¿no? En el año 18, cuando Juan Martín de Pueyrredón convoca al Ejército del Norte a retrotraerse primero a Córdoba y luego ir a atacar directamente a la provincia de Santa Fe. Como estaba el tema planteado en el muro, sí quería hacer un comentario sobre el tema del Congreso de Oriente. Eh, Mario Bornia había planteado, a ver, dice Mario, me pregunto
cuáles son las pruebas testimoniales sobre la declaración o no de la independencia en 1815. Dice Mario, insisto con la vía testimonial porque aparentemente para este caso no habría documentos y no pudo ser preservado o su destrucción por la rosca, como decimos hoy, la rosca porteña. Bueno, ahí me perdí un poco con lo que estás diciendo, Mario, pero fundamentalmente, si yo no entendí mal, vos decís, bueno, no tenemos un documento de la Declaración de Independencia, pero eso no probaría que no hubo independencia. Pasa que el conocimiento histórico no puede elaborar, trabajar de esta manera. El punto es que no tenemos ningún documento que afirme la independencia y por eso no la podemos afirmar. Porque si no, por la vía de que no la podemos negar, digamos, podríamos decir cualquier cosa y no lo podríamos negar porque no hubiera un documento en contrario. Yo lo que quería compartir, si me dan un minutito, es justamente cómo se fue construyendo la idea del, la idea del Congreso de Oriente y su declaración de la independencia. Estoy buscando un trabajito que quería compartir con ustedes. Bueno, no lo estoy encontrando y no quiero retrasar. Silvia, adelante y ahí y cuento lo que quería compartir. No, es que no entendí lo del documento. Ah, hablábamos el otro día, eh, tal vez tengas una referencia, alguna idea de que hay una, se llamaría entre comillas, tesis revisionista, de que en 1815 en el Congreso de Oriente, o el Congreso de los Pueblos Libres, o Congreso de Arroyo de la China, se había declarado la independencia y que esa es la primera declaración de la independencia en territorio argentino, ¿no? Yo hice mención a que incluso en el año 2015 se lo consagró como año del bicentenario del Congreso de Oriente y allí en el decreto de resolución que proclamaba el año como año del bicentenario del Congreso de Oriente, se establecía que la proclamación como año del bicentenario era por la importancia del Congreso, por haber sido allí la primera declaración de independencia en territorio argentino. O sea, se asumía como un dato este hecho. Y yo creo que eso hizo camino y generó una idea en mucha gente de que efectivamente en 1815 hubo una declaración de la independencia. Y el punto es que esto realmente no, es decir, no es un dato, no es un dato. ¿Qué es lo que sí sabemos que pasó en el Congreso de Oriente? Se reunieron los representantes de todas las provincias de los pueblos libres para discutir la política de los pueblos libres respecto de las provincias unidas que iban avanzando hacia el Congreso que se iba a celebrar en Tucumán. Y luego cuestiones organizativas sobre las Provincias Unidas. Como mencionaba el otro día, por ejemplo, los representantes de Misiones no llegaron al Congreso. Entonces es difícil pensar que se declaró la independencia formal de un Estado nuevo cuando en realidad es una facción disidente dentro del Estado de las Provincias Unidas cuando las provincias que integraban la liga se consideraban plenamente independientes de hecho
y estaban a la espera de la proclamación de un nuevo Estado que era el de las Provincias Unidas. No tendría sentido una declaración de independencia formal cuando se era independiente de hecho y lo formal que se buscaba era la consagración de una independencia en unidad. José María Rosa, en su historia argentina, señala el hecho de que no hay documentos sobre el Congreso y de que Artigas en una carta le dice a Juan Martín de Pueyrredón en 1816, nosotros ya proclamamos la independencia hace más de un año. Y en esta cita, esta breve línea de una carta de Artigas a Pueyrredón, José María Rosa dice, ¿puede referirse a que en Congreso de Oriente, del cual no tenemos las actas, se haya declarado formalmente la independencia? Todo lo que los revisionistas, o sea, todo lo que los autores, sí, del revisionismo, fundamentalmente del revisionismo, han escrito en torno a esta posibilidad en los últimos 50 años, parte de la pregunta de José María Rosa. Es decir, no es que hay un nuevo documento o algo que acompañó esta pregunta original que se hizo José María Rosa, que es un gran historiador, en un libro. Entonces, se terminó tomando un planteo de una hipótesis que hace el Pepe Rosa en una de sus obras como una afirmación, como un dato dado. Y ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un problema. Este, ¿A qué se puede referir Artigas? ¿Se puede referir a otra cosa Artigas cuando habla de esto? Bueno, yo en la bibliografía hay un texto que hace referencia a esas declaraciones, a esa posible declaración de independencia. Y una de las hipótesis es que Artigas se refiere a que ya todos los documentos públicos de la banda oriental hablan de un Estado independiente y que Artigas le había hecho jurar la independencia de la banda oriental a su tropa en un acto previo al Congreso de Oriente en abril de 1815. Entonces, que se puede referir también a eso. El punto es que no hay ningún documento que lo afirme, es solo una hipótesis lanzada que era tal vez pertinente como una pregunta, pero no como una afirmación, ¿no? Y luego hizo un recorrido en el cual nunca nadie hasta ahora aportó un dato certero de que eso era posible. Entonces, nuevamente, ¿cómo debe operar frente a esto el conocimiento histórico? Bueno, con cierta prevención. No tenemos ningún dato concreto de que esto haya sido así. ¿Eh? Entonces, no se puede a partir de una simple pregunta terminar afirmando un hecho que no conocemos que haya existido. Sí, Silvia. Disculpas, una preguntita. ¿Y las actas del 16 reflejan la ausencia de Misiones que no llegó? ¿Cómo se trató eso? No, Misiones no llegó al Congreso del 15. Ah, del 15, no del 16. Ok, O ok. sea, ese Congreso de los Pueblos Libres, que teóricamente había declarado la independencia, ni siquiera Ah, había logrado reunir a todos los pueblos libres. ok, 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 Esto es lo que estoy señalando. ok. Este, y sí, por supuesto, el Congreso reflejó quiénes estaban y en representación de qué provincias, y había representadas algunas provincias del Alto Perú, las provincias que estaban en ese momento también en poder de los independentistas, es decir, de Salta hacia el sur. Digo, había representadas algunas provincias del Alto Perú porque el Alto Perú estaba en poder de los realistas en 1816. Pero como había un corredor de comunicación por, por los valles subandinos, había una comunicación con Santa Cruz de la Sierra y se envió una carta de, de adhesión al Congreso y de nombramiento de representantes, tanto para Santa Cruz de la Sierra como para Cochabamba.
Sí, Oscar. Gracias. No, espera, prende el micrófono, prende el micrófono. Dos cosas, Mariano. En Sí, Tucumán tampoco llegaron a tiempo algunos diputados. El caso de San Luis, que iba a Pueyrredón, precisamente, sí, en representación de San Luis, o llegó tarde. Eh, y después se convierte en director el supremo, director ¿no? supremo. Y otra cosa ya más personal, vos has sido muy respetuoso de todos los autores que citas. ¿Tenés alguno preferido? Y otra cosa que me llama la atención es que nunca nombraste a Félix Luna, que realmente Félix Luna en las últimas décadas tuvo una producción al menos interesante o que nos llegaba con mayor frecuencia. Es una curiosidad. Bien, autores preferidos. Tengo varios. Entre los revisionistas, te diría que José María Rosa, por lo documentado de su obra histórica, pero eh, y como historia política, me gusta mucho la conceptualización que inaugura Ramos. Pero los historiadores, para mí Busaniche es un historiador imprescindible, como tipo que inaugura, José Luis Busaniche, santafesino, que inaugura la perspectiva también del revisionismo antes de llamarse revisionismo. Me parece un autor muy interesante. Creo que Ramos, que es en realidad es un militante político que está escribiendo de historia, me parece que es interesante, pero como historiadores, José María Rosa y José Luis Busaniche, dentro del revisionismo, son los que más me interesan. Me gusta mucho la crónica argentina de Pérez Amuchastegui, que es un autor que ha hecho una obra monumental en esa crónica argentina. Este, Eso dentro de los autores, digamos así, no consagrados por la academia. Eh, Félix Luna, y ahora voy a decir, bueno, y sobre la academia o el grupo de los académicos contemporáneos, me gusta mucho Franklin, este, no tanto Di Meglio, a pesar de que está tan de moda. eh, Me interesa más un Fradkin, Asaudurian, tipos que trabajaron la composición social eh, de los productores, de los sectores populares, que no hacen revisionismo, pero tomaron las preguntas del revisionismo y desarrollaron investigaciones en torno a los grandes temas que había inaugurado el revisionismo. Me parecen muy interesantes. Este, y hay otro historiador que también siempre me gusta mucho nombrar, que es Chiaradía, que también, siendo un historiador académico, tiene una perspectiva más crítica. Piña no me gusta, la verdad, honestamente, que pregunta ahí Silvia por Piña. Y, y Félix Luna me parece un autor muy interesante, pero hace mucho tiempo que estoy muy desconectado de las lecturas de Luna, no lo tengo presente en el bagaje, aunque tengo incluso su historia argentina completa, y bueno, en muchos de sus libros, y la revista Toda esa historia ha publicado notas a lo largo de décadas y décadas que me parecieron, o sea, me parece un emprendimiento historiográfico muy interesante, o de divulgación histórica muy interesante eh, en la obra de Luna, ¿no? Luna, como historiador que se dedicó a la divulgación, me parece que ha hecho un gran trabajo, me parece uno de sus fuertes. También tiene esta cosa eh,
con todo respeto y cariño, si hay radicales en la sala, pero de los historiadores radicales que para mí quedan a mitad de camino en una cosa como tomo elementos del revisionismo, pero en realidad las grandes ideas del mitrismo también me parecen defendibles, entonces hay ahí un cierto híbrido que se produce que a veces me queda un poco soso. Pero por lo demás me parece que fue una gran obra de divulgación. A Piña, ¿qué le critico? Mirá, también le reconozco que hay un proceso en Piña en el cual él se va abriendo a grandes temas, pero, o sea, se va abriendo a nuevas perspectivas, pero le critico que no inserta su trabajo en una tradición historiográfica. Piña toma para mí elementos de fuertes tradiciones historiográficas y nunca lo ancla, es como si él fuera el descubridor, nunca ancla esos trabajos en una tradición. Y eso me parece que es producto de que no sé, no lo quiero juzgar porque no lo conozco, cómo es el proceso intelectual que hace Piña, pero me da la sensación de que él va tomando elementos que le parecen potentes para la época, para la divulgación, pero los desancla de la tradición. ¿A qué me refiero? Cuando Piña empieza con su obra Los mitos de la historia argentina, que aparenta ser una obra revisionista, toma elementos del revisionismo, no cita nunca a ningún autor del revisionismo y sostiene grandes pilares de la tradición mitrista de la historia. Hace una mezcla donde no se pelea con nadie y hace afirmaciones importantes que ya habían sido hechas y él no ancla su trabajo con eso que estaba antes que él. Lo veo nuevamente ahora en el rescate que hizo, por ejemplo, de Manuel Ugarte. Hace un rescate de Manuel Ugarte y nuevamente, volviendo al Colorado Ramos, en la Argentina existió un tipo que hizo el rescate de Ugarte, que fue el Colorado Ramos, fue su editor, fue el que editó a Ugarte en la segunda mitad del siglo XX. O sea, fue el tipo que logró que llegaran hasta nosotros las obras de Manuel Ugarte. Entonces, Piña ahora está en un trabajo de rescate de Ugarte, y a mí me parece que uno no puede rescatar a Ugarte como historiador argentino y no decir que hubo un político que se dedicó a trabajar la historia y que ya había hecho el trabajo de rescate de Manuel Ugarte, ¿no? Entonces, me pasa eso con Piña. Me gustan algunas de las cosas que dice, pero me incomoda que lo veo como desanclado de una tradición historiográfica. Y creo que en la Argentina las tradiciones y los debates historiográficos son importantes. Son importantes. Arriesgo, Bueno, arriesgo de decir una burrada. ¿Puede que sean más novelistas que historiadores? bueno, Luna coqueteó con el novelismo en muchas de sus obras donde Soy Roca, este, hermoso. soy Roca, Soy Roca, soy hermoso. Roca, tal cual, tal cual. Y Sarmiento y sus fantasmas, que está menos logrado que Soy Roca, también va por ese lado. Este, no, yo creo que en el caso de Luna es un divulgador, es un historiador que se dedica a la divulgación, que fue a la literatura como una vía de comunicación, como una vía de ampliar el registro por el cual hacía divulgación. Sí, me parece que falta eh, en la historia argentina, en la historiografía o incluso en la novela histórica argentina, tipos que hagan gran novela histórica, ¿no? Eso nos faltó. Eh, o por lo menos yo lo único que tengo en el radar haciendo novela histórica de mucho valor es Manuel Gálvez. Es decir, o sea, que hace 80 años que no se hace novela histórica de gran volumen. Este,
digamos, de gran densidad, ¿no? Entre la cosa literaria e historiográfica. Bueno, a ver lo que encontraste los enemigos de San Martín, del Corregidor. ¿Y quién lo escribe? ¿Autor? ¿Arriba? Ahí, arriba, la tapa del libro. Ah, Francisco Hipólito Usal. ¿Sabes que no lo conozco? No lo No sé, conozco. me llamó la atención el nombre y como era usado y era muy, muy barato, digo, bueno, lo voy a comprar, lo voy a ojear, pero quién sabe, a lo mejor es malo. Francisco Eh, Hipólito Usal. y a ver, ¿hay un índice? Ah, dice político militante. ¿Hay un índice? ¿El índice? Sí, El léenos índice. el índice, a ver si nos da ¿Vos, una vos querés pista. saber cuáles son los A ver qué enemigos? toma. A veces nos Sí. puede dar una pista, una palabra que nos. No, pero la misma tapa habla de, espérate, ¿dónde lo vi? El prócer y el hombre. Sí, ahí veía que estaba Rivadavia, entre otros, Alvear, ¿no? Alvear, Rivadavia, Carrera, Cochrane y el Partido Unitario. Interesante. Está bien. ¿Está bien? Este, ¿En la línea, va en la y, línea correcta? y sí, interesante porque está tomando los. Es Está del bueno que lo ponga 75, Cochrane es porque, del ¿cómo? 75, es del Del 75, 75. mirá, qué época, qué producción que había. Está bueno que lo toma Cochrane porque fue realmente el último gran enemigo, el que le subleva la escuadra y le saca los barcos en Perú. Uh, uh, Este, bueno, y claro, Alvear y Rivadavia como los grandes enemigos en Buenos Aires, los Carrera como. Dice Lord Sí, Cochrane, el capítulo, el difamador de San Martín más allá de la muerte. ¡Wow! ¡Qué título! claro, porque Cochrane se dedica a decir que San Martín se había quedado con caudales del Perú. Uh, Sí, sí, sí. ¿Era una Que fake news? era una fake news, era una fake news. Exactamente. Bueno, Y en después todo menciona a los caso, Carrera, que también es importante, que, digamos, que es la, sí. la lucha política en Chile. Así que está Ajá. bueno, me parece bastante completo. Bueno, Eh, gracias. Bien, Disculpe. ahí entonces. Aclarado el punto de lo que decíamos sobre el Congreso de Oriente, nos queda ahora la crisis final del artiguismo. Voy a abordar el tema, pero siendo las 20 horas, hacemos un recreo, hacemos una pausita y volvemos enseguida. Yo abrí la computadora un poco corriendo, no pude ni abrir una cortina musical, así que nos quedamos 5 minutos, lo dejo en silencio. Me encanta que conversen entre ustedes, pero a veces cuando hacemos esto quedan charlando y no hacen el recreo. Vayan al recreo. Bueno, voy a dejar 5 minutos entonces así desconectado y volvemos.
Bueno, volvemos. Volvemos. Bien. Bueno, entonces estábamos ahí en el año 17-18. Nuevamente Buenos Aires redirige sus fuerzas militares contra Santa Fe, que es el punto que más le interesa atacar, porque es su conexión con el resto de las provincias, con los caminos al Alto Perú, con los caminos de las mercaderías que entraban por el puerto de Buenos Aires y debían llegar al resto de los mercados. En ese contexto se va a convocar a Belgrano, que era el jefe del Ejército del Norte, a que dirija su fuerza contra Santa Fe. Y Belgrano va a movilizar la tropa, va a ir en camino a Santa Fe y va a, digamos, con la presencia de su tropa en la frontera con Santa Fe, a buscar la firma de un acuerdo, a buscar un acuerdo. Va a cerrar un acuerdo con Estanislao López, que ya es el gobernador de Santa Fe, y como producto de ese acuerdo, irónicamente, el mismo Belgrano va a terminar volviendo preso a Buenos Aires, porque la propia tropa lo detiene y lo entrega a las autoridades porteñas. Va a enfrentar de esta manera Belgrano su tercer juicio en Buenos Aires. Belgrano permanentemente estuvo en conflicto con el poder central. Esto ya desde el año 11 en adelante fue una constante. Y sin embargo, ese acuerdo que logra Belgrano con la Fuerza de Santa Fe es lo que va a justificar a San Martín, es decir, va a ser el argumento que va a esgrimir San Martín para no cruzar la cordillera de los Andes y no ir con su tropa, porque nuevamente Pueyrredón le reclama que traspase con el ejército los Andes y vaya a reprimir a la disidencia federal de los pueblos del litoral. Firmado el acuerdo, San Martín va a argumentar eso y va a volver a su campaña o sea, a preparar la campaña hacia el Perú. Y finalmente en el año 1819, una vez más, el directorio va a movilizar a ese ejército del norte, porque el ejército es movilizado de Tucumán a la frontera con Santa Fe. De ahí es posicionado nuevamente en Córdoba y en el año 19 va a volver a ordenar Buenos Aires que ese ejército se movilice hacia Santa Fe para atacar Santa Fe. Cuando el ejército llamado Ejército del Norte, ¿no? Que es ese mismo ejército auxiliar del Alto Perú que había sido removido primero hacia Jujuy, después San Martín lo llevó a Tucumán, Belgrano había retomado el poder en Tucumán y ahora había sido acantonado en Córdoba. Cuando ese Ejército del Norte vuelve a caminar, a marchar sobre Santa Fe, se va a producir la llamada sublevación de la posta de Arequito, ¿no? En diciembre de 1819, cuando los jefes del Ejército del Norte, imbuidos en ese espíritu sanmartiniano de que el Ejército Nacional no sea usado en la contienda interna, se van a sublevar contra el poder de Buenos Aires, van a sublevar el ejército contra el poder de Buenos Aires y van a detener al que era en ese momento el jefe del ejército. Belgrano estaba siguiendo un proceso judicial en Buenos Aires, al que era en ese momento el jefe del ejército, que era Francisco Fernández de la Cruz, ¿no? El general Francisco Fernández de la Cruz, que era un conspicuo miembro
del grupo del centralismo porteño, podemos decir. ¿Quiénes son los jefes que sublevan el ejército y detienen al general en jefe del Ejército del Norte? Son dos cordobeses, Juan Bautista Bustos y José María Paz. Ambos van a ser luego los jefes políticos de los dos grandes partidos enfrentados en la contienda civil. Bustos, el líder del federalismo cordobés, y José María Paz, la figura militar más importante del Partido Unitario. Pero que coinciden en ese momento en un programa que es detener la guerra civil, ¿no? En ese momento hay una mirada de solución, buscar una solución pacífica al conflicto con los pueblos libres. Finalmente, ¿cómo se va a producir el fin del conflicto con los pueblos libres? Va a ser por la vía política y diplomática. Y el triunfo último lo va a tener el centralismo porteño. Esto va a ocurrir en el año 1820. En 1820 ocurren dos batallas fundamentales que van a reconfigurar el cuadro político del litoral. Por un lado, la batalla de Cepeda, donde las fuerzas de Santa Fe y las de Entre Ríos juntas van a detener, sublevado el ejército del norte en la posta de Arequito. Buenos Aires envía toda su fuerza a pelear con Santa Fe, y esa fuerza va a ser detenida en la batalla de Cepeda. Una victoria de las fuerzas federales de Santa Fe y Entre Ríos. Estanislao López y Francisco Ramírez se ubican en las afueras de la ciudad de Buenos Aires a la espera de firmar un pacto con provincia más y entre en el pacto de federación. Ahora bien, tanto López como Ramírez son jefes militares de la Liga de los Se está cortando Pueblos un Libres y poco, tienen de algún Mariano, modo la representación de Artigas frente, es acreditado por Artigas como su representante, su voz ante Buenos Aires. En ese momento está el famoso episodio que López y Ramírez entran a la ciudad de Buenos Aires, atan sus caballos en la cadena que rodeaba la pirámide de Mayo en la plaza, en la Plaza Mayor, que ahora se llama Plaza de Mayo. Y luego se van a retirar de la ciudad, dejando que la ciudad se reorganice como una provincia más para entrar en un pacto de federación. En ese momento, Buenos Aires va a producir un giro en su política, se va a disolver el directorio, se va a acabar el poder central, pero los directoriales van a retener el poder el poder político de la ciudad. Van también a sostener a enarbolar la bandera del federalismo. Los propios directoriales van a enarbolar la bandera del federalismo diciendo, bueno, Buenos Aires como una provincia más para ingresar a la federación se reorganiza. Pero los que están al frente de esta nueva decisión son los mismos líderes del centralismo porteño, de los llamados directoriales en ese momento. Lo van a nombrar a Manuel de Zarratea como el representante de la provincia ante Ramírez y López, y los tres se van a reunir, Manuel Zarratea,
Francisco Ramírez y Estanislao López en la Capilla del Pilar, en el actual pueblo paraje de Pilar, municipio de Pilar, en la provincia de Buenos Aires, y allí van a firmar el famoso Pacto del Pilar. En 1820, enero de 1820, batalla de Cepeda y luego firma el Pacto del Pilar. Congelemos la foto ahí un minuto, ahora nos vamos a referir al Pacto del Pilar. Por otro lado, el segundo hecho que reorganiza, decíamos, el escenario, es la batalla de Tacuarembó, también de enero de 1820, en el cual Artigas, que había reorganizado su ejército de la provincia oriental y de las Misiones, va a buscar una gran batalla con el ejército brasileño, o portugués, diríamos todavía no se produjo la independencia de Brasil, y esa batalla va a ser la batalla de Tacuarembó, que va a ser una derrota para Artigas. Artigas, ante la derrota, va a buscar entrar en el territorio de la provincia de Entre Ríos y buscar apoyarse en una de sus fuerzas militares más importantes, que era la de Entre Ríos. Mientras tanto, Francisco Ramírez está negociando el acuerdo con Buenos Aires en lo que va a ser el Pacto del Pilar. En esa negociación, Ramírez se adjudica el título de gobernador de gobernador de Entre Ríos, no lo era, ¿no? El gobernador era Eusebio Deñú, pero Ramírez va a firmar como gobernador el tratado. Es decir, se autoproclama gobernador en la firma del tratado. Y acá viene lo interesante, que es la maniobra que hace Manuel Zarratea, ¿no? Es decir, cómo, para poder ver cómo el centralismo porteño logra finalmente desarticular el frente de la Liga de los Pueblos Libres. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, fundamentalmente levantando la posición que ocupan Estanislao López y Francisco Ramírez. Es decir, Zarratea, que es el hijo de un gran comerciante y educado para continuar la tradición familiar, es un comerciante, claramente también es un muy hábil negociador, ¿no? Entonces, Zarratea va a ese encuentro del Pilar y allí va a plantear que la provincia de Santa Fe y la provincia de Entre Ríos firmen un pacto en plano de igualdad con la provincia de Buenos Aires. Esto le empodera a Santa Fe y Entre Ríos, que les brinda la posibilidad, después de casi 10 años de guerra, de ser reconocida como pares, y por lo tanto la que era la antigua capital de Buenos Aires reconoce a las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, las reconoce como pares y crea un poder tripartito para fundar las bases de un nuevo Estado general, de un nuevo Estado nacional, diríamos. Y estas provincias del litoral, Santa Fe y Entre Ríos, que tenían mandato por la Liga de los Pueblos Libres y que debían someter cualquier acuerdo, o sea, las instrucciones eran buscar un acuerdo, pero ese acuerdo debía ser firmado entre Buenos Aires y la Liga de los Pueblos Libres, no las provincias como entidades separadas, sino la Liga, ¿no? Entonces, estas provincias que tenían ese mandato, cuando llegan al acuerdo, lo van a firmar como entidades separadas. Y esto significa, sin duda, una traición al proyecto político de la Liga de los Pueblos Libres. Todos sabemos la palabra traición, que si es muy pesada, que si cabe, no cabe, bueno, pero al fin y al cabo, quien tiene la, la confianza de una persona es quien puede traicionar, ¿no? El que traiciona es siempre la persona más confiable, ¿no? El enemigo nunca traiciona, el enemigo enfrenta,
¿no? Y cuando estamos viendo que son representantes de la Liga de los Pueblos Libres que se sientan en una mesa de negociación y actúan como si la Liga no existiera, bueno, esa vulneración de la confianza dada es lo que se llama una traición, así que no me cabe duda que podemos calificarlo de esa manera. Ante esa traición al proyecto de los pueblos libres que hacen Entre Ríos y Santa Fe, Artigas va a reaccionar lo mejor que puede. ¿Y qué es lo mejor que puede? Va a plantear, ¿por qué digo lo mejor que puede? Porque acaba de sufrir una derrota militar muy importante en Tacuarembó, está en territorio entrerriano cuando se entera de la firma del tratado y va a plantear, bueno, reunámonos para discutir esto porque esto no es lo que habíamos acordado, porque se le envía el acuerdo firmado para para que también la banda oriental pueda unirse al acuerdo firmado con Buenos Aires. Todo tiene apariencia de muy buena voluntad, pero en definitiva lo que se está consagrando es la disolución de la Liga de los Pueblos Libres al negociar Buenos Aires una a una con cada una de las provincias, ¿no? En la búsqueda de esta negociación, que sea uno a uno con cada una de las provincias, que es la peor negociación posible para el resto de las provincias, Buenos Aires siempre tiene las de ganar porque su poder una a una con las provincias es descomunal, es muy desproporcionado. Por eso la estrategia de presentar un frente unido, ¿no? La Liga versus Buenos Aires, es decir, el poder de los muchos frente al poder del que es más fuerte económicamente, el poder más fuerte. Sería como la lógica de la negociación sindical, ¿no? Todos los trabajadores unidos en paritaria o en negociación con la patronal, que es la pata fuerte, ¿no? Entonces los muchos se juntan para nuclear un poder. Bueno, esto sería algo similar, la liga como un poder que reúne varios pequeños poderes enfrente del gran poder de Buenos Aires. Al lograr Zarratea en la firma del Pacto de Pilar un acuerdo con Entre Ríos y Santa Fe por vía separada, de hecho va a estar disolviendo la liga. La reacción de Artigas va a ser lo que decía recién, ¿no? Esto no es lo que hemos acordado, tenemos que hablar nuevamente. Y Artigas avanza hacia Concepción del Uruguay en busca de tener una reunión con Ramírez, que había participado de la negociación del pacto como su representante. En busca de esa reunión, Ramírez sale también al encuentro de Artigas, pero no para una reunión, sino para perseguirlo y enfrentarlo. Es decir, Ramírez cambia la estrategia de alianza con la con la Liga de los Pueblos Libres, por una firme alianza momentánea con Buenos Aires. Entonces, en ese contexto, Francisco Ramírez sale a perseguir a Artigas y finalmente lo va a cruzar y lo va a poner en retirada. Artigas se va a retirar de la provincia de Entre Ríos y va a verse obligado a ir hacia el norte en busca de la frontera del Paraguay. Por otro lado, en la provincia oriental, también José Artigas había perdido buena parte de su base territorial. Por dos motivos. Por un lado, bueno, como hemos dicho, la derrota de Tacuarembó y la captura de Montevideo ya hacía 2 años por parte de los portugueses, y el hecho de que ante la derrota militar de Tacuarembó, dos de sus más importantes jefes, Fernando Torgués y Basualdo, van a decidir retirarse del ejército artiguista y buscar un acuerdo con las fuerzas
invasoras portuguesas. Entonces, en ese año 20, en el cual el motín de Arequito había sacado al ejército del enfrentamiento federal, en el cual la batalla de Cepeda había liquidado el directorio y había impuesto a Buenos Aires la condición de provincia equiparada con el resto, Buenos Aires, a través de la articulación política, va a lograr imponerse como poder central nuevamente. Acá se produce un giro interesante, ¿no? Buenos Aires, que había atacado al federalismo como idea, ¿no? Permanentemente durante 10 años, lo va a adoptar a partir de 1820, al darse cuenta de que el federalismo le servía también como una herramienta de control. ¿Por qué le servía a Buenos Aires como una herramienta de control? Por lo que acabamos de mencionar. Si somos todos iguales, entre los iguales, el más fuerte es el más grandote de los que son. O sea, no son iguales las provincias, son parecidas, ¿no? Se reconocen en un pie de igualdad, pero una es descomunalmente más fuerte que la otra en potencia económica. Potencia económica que le permite garantizar una potencia militar, garantizar la movilización de los ejércitos. Entonces, Buenos Aires se va a servir también de esa autonomía que le brinda el federalismo para no dar explicaciones al conjunto de las provincias y buscar desde esa autonomía controlar al conjunto. Es un giro prácticamente copernicano en el concepto del federalismo, porque el federalismo era poner a las provincias en un pie de igualdad, y Buenos Aires va a descubrir que también le puede servir de herramienta de control, que el centralismo, la política centralista había fracasado y que adoptar la perspectiva del federalismo le podía servir como una herramienta de control. Junto con este cambio en la política porteña, la alianza con Entre Ríos y la decisión de Francisco Ramírez de enfrentar en forma directa a Artigas. Este es el escenario del año 20, en el cual el federalismo, triunfando, es derrotado, ¿no? Y eso me parece como la conclusión, diría yo, más importante del proceso, ¿no? El federalismo, que San Martín, por ejemplo, lo veía con mucha desconfianza, podríamos decir de alguna manera todavía no estaba preparado, o el territorio, el poder de las provincias no estaba consolidado lo suficiente como para de sostener un proyecto federal. San Martín había criticado el federalismo sin enfrentarlo, ¿no? Pero lo había criticado por decir que eran provincias muy débiles económicamente para sostenerse cada una por separado, para fundar en esa base material un sistema federal. Esta era la idea de San Martín, que defendía un gobierno centralizado fuerte e incluso buscaba la proclamación de un monarca, de un rey, ¿no? Como gobierno centralizado fuerte. Pero al mismo tiempo, para que veamos la complejidad de las posiciones políticas, si bien San Martín defendía la creación de un poder central fuerte, no apoyaba la política de los centralistas porteños porque entendía que esa política buscaba sojuzgar al resto de las provincias, ¿no? ¿Se entiende? O sea, ahí hay un equilibrio que hace San Martín. Él no comparte la idea federal, pero entiende que los que representan al centralismo lo hacen en función de otros intereses que no son los de amalgamar una nación poderosa. Y un poco la tesis de San Martín se verifica en el año 20, decía, por esto que digo, ¿no? El federalismo triunfando es derrotado. ¿Por qué triunfando? Pensemos ese año 20. Salta hegemonizado por Martín Güemes, ¿no? Que va a ser asesinado un año y medio después. Pero ahí está, hegemonizada Salta por Martín Güemes, con una profunda movilización popular
porque tiene que tener un ejército en armas permanente y eso demanda brazos constantes y también necesita suscitar apoyos populares, con lo cual Güemes va a establecer lazos muy estrechos con los sectores populares de Salta, a través de otorgar, defender los ingresos, por ejemplo, el poder adquisitivo del jornal del trabajador rural en el contexto económico, defender las formas de asociación de los trabajadores, de los peones rurales, de los gauchos rurales, que muchas veces son formas de asociaciones milicianas, ¿no? Son gauchos que están trabajando una parte del año y otra parte del año están ofreciendo el servicio de milicias a la revolución. Entonces, Güemes se apoya fuertemente en esa población rural movilizada, les da un reconocimiento político. Podríamos decir, Salta es desde hace varios años una isla federal en ese camino del norte. Bernabé Araoz, consagrando la provincia de Tucumán, es también nuevamente un avance del federalismo. Y Juan Bautista Bustos, que había protagonizado el alzamiento de Arequito, va a volver con el ejército hacia Córdoba y va a asumir como gobernador de Córdoba, consagrando a Córdoba también como provincia federal. Entonces, tenemos a Salta, a Tucumán y a Córdoba, las tres grandes provincias del centro y el norte de la actual Argentina, ya conformadas como provincias federales, como provincias autónomas frente a un poder central. Por otro lado, tenemos a Entre Ríos y Santa Fe, que han vencido militarmente a Buenos Aires y le imponen la negociación de un pacto. Pero en ese pacto, Buenos Aires se constituye en provincia autónoma y eso le devuelve el poder que había perdido en la batalla de Cepeda. ¿Se entiende esto que estoy planteando como escenario político? ¿Eh? Más o menos, dice Silvia. Bien. Es decir, el federalismo triunfa. Los jefes en las provincias son los jefes federales. Araos, Bustos, Güemes, López y Ramírez avanzan sobre Buenos Aires. Pero al no triunfar en Buenos Aires, al permitir que Buenos Aires como provincia autónoma se reorganice y, y- y se plante como un par frente al resto de las provincias, eso le va a devolver a Buenos Aires un poder que le permite controlar a las provincias. O sea, parece una contradicción, pero Buenos Aires, al ser autónoma, tiene nueva, o sea, al quedar, eh, a ver, es un gigante y cinco enanos, ¿no? Un gigante y cinco enanos que se sientan en una mesa y dicen, somos todos iguales. Pero los enanos saben que el gigante cuando quiere le mete un sopapo a cada uno, ¿no? Reforma del Entonces, 94. este es el tema de la autonomía. ¿Cómo dijiste, Oscar? Ah, perdón que me saqué la orina. ¿Cómo dijiste? Reforma del 94. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Bueno, Bueno, y en eh, la actualidad algunos gobernadores se parecen bastante a dadas vueltas ¿no? de traiciones y pero mirá, así que tienen una tradición ya. miremos lo que dice Oscar. Dice, la reforma del 94 que le devuelve la autonomía, o sea, crea la ciudad autónoma de Buenos Aires y convierte a lo que es la capital federal, espacio, asiento de las autoridades nacionales, pero además asiento de todas las empresas que operan en el conjunto del país, ¿no? Donde un, eh, no sé, un tucumano que quiere litigar civilmente con una empresa que opera en todo el territorio, tiene que hacerlo en los tribunales de Buenos Aires, porque esa empresa, para notificarla, la tenés que notificar en Buenos Aires, ¿no?
De ahí la importancia de que Buenos Aires como capital federal pertenezca al poder de la nación y no a un poder local, porque allí tienen asiento poderes políticos y económicos que operan en todo el país. Vos le devolviste, le entregaste la autonomía. Hoy tenés este esquema de donde Buenos Aires es casi como una provincia y la nación prácticamente ha perdido poder en su lugar de asiento territorial, ¿no? Aumentaste un poder disgregador, entiendo yo, dentro de la Argentina. Y bueno, tiene que ver con esto, tiene que ver con que el poder de Buenos Aires, provincia en 1820, ¿no? Provincia y ciudad de 1820, es tan dispar respecto del conjunto de las provincias que vos necesitas una herramienta de control sobre ese poder. Y esa herramienta de control era la unidad de las provincias, por ejemplo, la Liga de los Pueblos Libres frente a Buenos Aires. Y en 1994, o hasta 1994, era el poder de las provincias, o de la nación más bien, ¿no? Dentro de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Oh, perdón, dentro de la ciudad de Buenos Aires que todavía no era autónoma. Pero exactamente, ahí vos le diste una autonomía y le diste mayor poder al grandote de la mesa, ¿no? Al gigante de la mesa de los enanos. Entonces, digo, Buenos Aires lo que va a entender es eso, esa posibilidad que el autonomismo del federalismo, ¿no? La autonomía política que da el federalismo, le otorga. Le otorga una posibilidad de hacer una política que solo contribuya a sus intereses y seguir fortaleciéndose. Porque los otros, en la medida en que están dispersos, no tienen la capacidad de imponerle a Buenos Aires una voluntad. Y Buenos Aires puede negociar uno a uno con ellos, ¿no? Entonces, en ese momento le va a convenir a Buenos Aires una alianza con Entre Ríos y Santa Fe, ¿no? En 1820 le va a convenir una alianza de Entre Ríos y Santa Fe, porque con eso liquida a Artigas. Pero más adelante, en 1822, sacado Güemes del escenario, Buenos Aires va a buscar una alianza con Jujuy, que es un punto importante dentro de la provincia de Salta en 1823-24, porque sabe que ahí tiene un poder que le es afín para debilitar los poderes federalistas del interior del país. Entonces, Buenos Aires, autónoma, empoderada de toda su autonomía, puede ir buscando a quien fortalece en cada momento según le convenga a la etapa, a la disputa política que está teniendo que dar. Debilitar a Artigas en un momento, debilitar el poder de Juan Bautista Bustos después, porque a la salida de Artigas, Bustos como gobernador de Córdoba va a ser el que va a buscar armar un Congreso General bajo la inspiración de un modelo federal. Y Buenos Aires va a buscar que eso no se consagre, es decir, que sigamos siendo provincias autónomas, pero que no haya un poder central, porque Buenos Aires se da cuenta que perdido el poder central, es decir, ya sin capacidad Buenos Aires de constituir por sí misma un poder central para todas las provincias, ahora le conviene que cada uno sea autónomo, que no haya poder central, porque en ese escenario Buenos Aires es la más fuerte. Bien, entonces, digamos, esta derrota política, ¿no? Me interesa resaltar ese doble carácter, ¿no? Una victoria militar que se traduce en una derrota política. Esta derrota política del federalismo en el año 20 es la clave del fin del proceso del artiguismo, ¿no? Una rotunda derrota política en medio de una victoria militar. Artigas, para terminar con su figura, como ya hemos dicho en el primer encuentro, luego de esto va a cruzar la frontera con Paraguay y va a ingresar en la República del Paraguay, es decir, la provincia de Asunción, que ahora se constituyó en República Independiente con el nombre de República del Paraguay, y se va a establecer allí Artigas hasta su muerte.
La provincia oriental, a partir de este momento, queda plenamente en poder de Portugal, incorporada a los dominios de Brasil con el nombre de provincia cisplatina, ¿no? Es una provincia más de lo que luego va a ser a partir de 1822 el imperio del Brasil, ¿no? Cuando Brasil se independice de Portugal y se va a unir, se va a organizar en forma de una monarquía con el nombre de imperio. Y Uruguay, la banda oriental, va a ser la provincia cisplatina dentro de ese, o sea, una provincia dentro de ese imperio. Esto produce un reacomodamiento también de esas fuerzas políticas del litoral, porque ahora, por un lado, está el poder portugués, que ha ocupado las Misiones y ha ocupado la banda oriental, y por otro lado, Buenos Aires autónoma, que no busca un poder central y que desde esa autonomía puede negociar e imponer su voluntad a las diferentes provincias. Eso va a ir llevando, entre otras y fundamentalmente, a la provincia de Santa Fe a buscar un acuerdo permanente de largo plazo, de largo aliento, con la provincia de Buenos Aires. Y ese acuerdo se va a concretar a fines de 1820, cuando es decir, la provincia de Buenos Aires termine de estabilizarse, todos los cambios políticos que van a haber todo a lo largo del año 20, termine de estabilizarse con la asunción como gobernador de Martín Rodríguez y como jefe de milicias de la provincia de Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas, que era un estanciero del sur y jefe de las milicias del sur, va a convertirse en el jefe de las milicias de la provincia, apoyando la llegada de Martín Rodríguez al poder en la provincia de Buenos Aires. Martín Rodríguez, ¿a qué facción política pertenece? A la que vamos a llamar unitaria dentro de poco, al centralismo porteño, a la facción política que en ese momento es conocida como los directoriales. ¿Y por qué Rosas lo apoya? Porque Rosas, como estanciero, es sobre todo un hombre del orden y lo que quiere es que se acabe la guerra civil. Entonces, pues, si lo que él quiere es volver a establecer la vida pacífica, que los peones abandonen los ejércitos y vuelvan al trabajo rural y que se reactive la vida económica de la provincia. Se da cuenta que los Mariano, federales no logran hacer eso porque no logran terminar de asentar su poder sobre la provincia y va a terminar apoyando el liderazgo de Martín Rodríguez. Sí, Oscar. Mariano, ¿no es en ese marco que se producen los tres gobernadores en un solo día? Sí, pero eso ya pasó, lo pasé por alto. Es el Día de los Tres Gobernadores, exactamente. Es el breve paso de Dorrego por la gobernación interina, ¿no? De 1820. Dorrego después va a volver a ser gobernador de Buenos Aires en el 27, pero en 1820 Dorrego fue por un par de meses gobernador interino de la provincia. Va a eh, enfrentar a Estanislao López, porque Estanislao López tiene parte de sus ejércitos en la provincia de Buenos Aires y lo va a enfrentar para que saque a los ejércitos de la provincia. Y ahí comete un error Dorrego porque López se retira de la provincia y él sale a perseguir al ejército de López, incluso en territorio santafesino, y en esa búsqueda de limitar a López, pierde su poder en la ciudad de Buenos Aires y es Rosas que va a decir, bueno, no, este partido no puede organizar y resolver la cosa, si los que lo pueden hacer son los directoriales, vamos con los directoriales. Entonces es importante el año 20 porque va a terminar con la consagración de un Estado que podría ser, digamos, podría ser un Estado federal. No hay federación formal, ¿no? Pero son todas provincias autónomas, este,
lo podemos decir, un Estado federal de Buenos Aires, dirigido por los directoriales, y lo primero que va a hacer Rosas es buscar el acuerdo con López, ¿no? Rosas como negociador, Martín Rodríguez como gobernador, ¿no? El negociador va a ser Rosas. Martín Rodríguez va a impulsar la negociación con Estanislao López porque va a entender que lo que necesita Buenos Aires en ese momento es una alianza con Santa Fe que enfríe el conflicto militar. ¿Eh? Que enfríe el conflicto militar y que le permita a Buenos Aires restituir su poder en el conjunto. Para eso va a buscar la alianza con López, y el año 20 se clausura, así como se inaugura con el triunfo militar del federalismo, batalla de Cepeda, motín de Arequito, la caída del gobierno de los directores, se clausura con la asunción de Martín Rodríguez y el Pacto de Venegas. El Pacto de Venegas es un acuerdo entre Buenos Aires y Santa Fe, negociado por Rosas con López, en el cual López lo que va a reclamar es que Buenos Aires le llevó la guerra a Santa Fe durante 6 años, desde 1814 hasta 1820, y que los ejércitos de Buenos Aires eliminaron, consumieron gran parte del plantel vacuno de la provincia de Santa Fe, ¿no? Santa Fe ha quedado descapitalizada por la guerra que le hizo Buenos Aires durante 6 años. Entonces lo que va a plantear es, bueno, como indemnización de guerra, toda vez que nosotros los hemos vencido en Cepeda, ¿no? Y ahora vencimos al gobernador interino Dorrego, como compensación de guerra, la entrega de, eh, de unas 30.000 cabezas de ganado. Se va a acordar esto, alguna historiografía maliciosa lo plantea como un acuerdo personal, donde López eh, pide que se le pague a él 30.000 cabezas de ganado. No es cierto, son 30.000 cabezas de ganado para recomponer el plantel vacuno de la provincia. Y de hecho se van a ir repartiendo entre diferentes propietarios. Pero lo interesante es que Juan Manuel de Rosas va a asumir personalmente el pago de esta indemnización. Es decir, no se lo va a endosar a la provincia, sino que él personalmente va a entregar a lo largo de 3 años las cabezas de ganados comprometidas, y se va a sobrepasar, va a entregar más de las que llegó al acuerdo. Eso nos revela también que en medio de todo el proceso histórico y político que hemos desarrollado, ha emergido una nueva clase superpoderosa dentro de la estructura social de las provincias, que son los ganaderos. Los ganaderos, que hasta ese momento eran un sector interno secundario dentro de la élite, porque los que estaban en la cúspide de la élite económica eran los comerciantes. Los ganaderos ahora son un poder económico de primer orden, y se han hecho además con buena parte del poder político, ¿no? Ese va a ser la nueva articulación dentro del proceso que sigue, la de los ganaderos con el poder político, ¿no? Esa articulación va a dominar el escenario en el proceso siguiente, el proceso que finalmente va a derivar en la formación de la Confederación Argentina. Entonces, como hemos visto, el artiguismo, la disidencia federal, no fue un movimiento exclusivo de la banda oriental, fue un movimiento de las provincias litorales, tuvo sus reflejos y sus sintonías con otras provincias de las Provincias Unidas, y fue sobre todo un movimiento contra el centralismo porteño, una disidencia interna dentro del proceso revolucionario, que se caracterizó sobre todo por un fuerte condimento plebeyo. Artigas, como ya hemos mencionado en otros encuentros, convocó a distintos congresos y buscó una forma de gobierno bastante asambleario, donde cada tanto se discutían varias cosas en un congreso con representantes de las distintas
localidades de la banda oriental, pero también a su vez empoderó, dio un reconocimiento social y económico a los sectores populares, a las clases productivas o productoras de la banda oriental. Esa movilización plebeya, esa búsqueda de una participación activa de las clases populares, esa búsqueda de conformar un Estado republicano, este, insisto, de carácter plebeyo, que no se asiente solamente en las élites urbanas, sino que tenga un asiento en las poblaciones rurales, va a ser la nota distintiva del proceso del artiguismo, que va a alumbrar una especie de democracia de masas y que va a ser esa movilización popular, movilización por los ejércitos, pero también para formar parte de las decisiones de gobierno de la banda oriental, va a ser lo que va a obligar al gobierno de Buenos Aires, a partir del año 20, a ir concediendo también a la población rural y urbana, a la plebe rural y urbana de la provincia de Buenos Aires, una creciente participación en las decisiones. Es decir, Artigas con su movimiento va a empujar una orientación de participación plebeya en el proceso político, y por eso a partir del año 20 también Buenos Aires, atenta al peligro que significa la sublevación de los sectores populares, va a ir otorgando cada vez una mayor derecho de participación política a los sectores de la plebe rural y urbana. Y bueno, con esto podemos terminar el proceso del artiguismo. Artigas va a quedar exiliado hasta su muerte en Asunción, con lo cual va a dejar de ser un factor político. Y por mi lado, he concluido. Si quieren hacer algún comentario, pregunta, aporte, lo que sea, queda el cierre para ustedes y nos retiramos. Gracias. Gracias. Sí, yo quisiera decir que, que yo creo que todo esto deja muy en claro lo complejo que fue todo el proceso y cómo a nosotros en las escuelas, etcétera, nos enseñaron una cosa totalmente lineal y totalmente o sea, yo diría hasta sin sentido, porque no entendemos la complejidad de dónde viene, a dónde va, quiénes estaban implicados. Una batalla por aquí, otra por allá. O sea, a mí, o sea, es todo mucho más complejo de lo que yo me imaginaba. Por ejemplo, En el mucho. relato tradicional escolar, Silvia, por ejemplo, uno no entiende por qué de pronto aparece la batalla de Cepeda, porque Sí, las por Provincias ejemplo. Unidas marchan cantando todas juntas en contra de los realistas. Pareciera, están las Provincias Unidas, ¿no?, embarcadas en el proyecto continental, peleando con el Alto Perú, mandando a San Martín a Chile, y de pronto aparece la batalla de Cepeda y cae el poder central. Sí, no, no, por eso te digo que es, o sea, yo aprendí mucho acá porque en este curso, porque hay muchas cosas que yo ignoraba de toda la complejidad de estos procesos. Son todos procesos, pero bueno, justamente hay que encontrar el hilo conductor, ¿no? De todas estas. Así que bueno, muy útil, muy, Fantástico, Silvia. muy Bueno, entonces cerramos esclarecedor. ahí con el comentario de Silvia. ¿eh? Ah, Devolverle al proceso político argentino su complejidad política. ¿eh? Yo creo, Mariano, Sí, que por lo menos antes se peleaba. Por lo menos antes se peleaba. Creo que la situación actual es consolidar aquella lucha de poderes y el triunfo del gigante que dijiste vos, y hoy ya no se pelea.
Y yo Yo creo te que digo, la Oscar, Argentina, pongo un mientras más... matiz ahí. Creo que hay que tener esperanza, tarde o temprano, a ver, la historia, los pueblos como entes vivos e históricos vuelven a encontrar su cauce. Creo que estamos en un momento especial de la Argentina donde estamos un poco sin cauce, ¿no? Como el río que desbordó y entonces es imposible distinguir por dónde corre, ¿no? Está medio por todos lados y al estar por todos lados no está por ninguno. Creo que hay que confiar en que luego de un proceso que veremos cómo es, el país va a reencontrar su cauce. Creo, que digo, para no irnos con desesperanza, para no irnos con desesperanza. La historia y los pueblos, que son entes existentes, vuelven por su fuero, tarde o temprano vuelven por su fuero y logran encontrar cómo articularse. Porque a mí me parece que una de las cosas que pasa en estos días es que hay una fuerte desarticulación, ¿no? Uno entiende como que, bueno, ¿para dónde estamos yendo? Claramente, bueno, no aparece, ¿no? Pero confiemos en que vamos a saber reencontrar ese cauce. Yo creo que sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, bueno, muchas gracias Ruth, muchas gracias Silvia, Oscar, Juan, Mario, los presentes. Y Un seguramente fuerte muchos no pudieron abrazo. estar con el cambio de día, Sí, seguramente sí, muchos sí, no claro, pudieron porque estar. Claro, porque totalmente, ¿no? totalmente. Así Sí, que, discúlpenme, yo ayer estaba que me sentía fatal, ¿no? pero bueno, estamos bien, no, no hemos caído parece que del todo. Bien, Bueno. muy bien. Sí, porque ayer no sabía cómo iba a ser la clase hoy, pero dije, no, no lo quiero retrasar más, vamos para el día siguiente, pero no, acá estamos, hemos salido adelante. Bueno, les mando un fuerte abrazo a los que nos encontramos con Nacimiento de la Argentina. Nos vemos la semana que viene. A los otros, acuérdense, los pueblos de América frente a la conquista también, los cursos que salen ahora, antes de la segunda mitad del año. Y esténse atentos a las redes, decía, porque vamos a estar haciendo charlas abiertas a la vuelta del receso invernal y otras propuestas de cursos. Bueno, para mantenernos en contacto. Les mando un fuerte Bien. abrazo. Gracias por su Igualmente presencia. para vos. Un abrazo grande. Hasta luego. Nos Chau, Bien. chau. vemos, hermoso. Chao, Chao. Ruth. Hasta luego. Mario, nos vemos.